y están conectados por Facebook Live, que la conferencia, tanto de Daniel como la siguiente, está, digamos, aportada por un centro de investigaciones muy importante, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Es un centro que nace en la década de los 60 del siglo pasado y su eslogan es ciencia para cultivar el cambio. Entonces, es un centro muy reconocido a nivel internacional y realiza investigaciones colaborativas para mejorar la productividad agrícola y el manejo de los recursos naturales en países tropicales y en vía de desarrollo. Quería hacer pues esa introducción y tienes la palabra, Daniel. Muchas gracias, Waldo. Sí, definitivamente hacemos parte de esta red de centros que son el CGIAR, que nacieron, como dices, por allá en los años 60, en el momento en el que la población mundial estaba creciendo más rápido, iba a una velocidad más rápida que lo que se producían los alimentos. Entonces, pues la misión ha sido, como vos decís, siempre mitigar pobreza y satisfacer el hambre en el mundo. En el mundo en vía de desarrollo. Bueno, entonces pues ya una vez presentada la institución por Ubaldo, pues ya me presento, mi nombre es Daniel Jiménez, yo soy investigador de uno de estos centros de la Alianza CIAT Bioversity, que actualmente estamos en una reorganización y vamos todos como a hacer se llama un solo CGIAR, todos los centros nos vamos a unir. Y en esta organización yo lidero una comunidad de práctica que se llama Agronomía Guiada por los Datos. Entonces, en la presentación de hoy, yo voy a compartir con ustedes primero lo que son las oportunidades que existen y la importancia de la tecnología de la agricultura inteligente, empezando con un caso de productividad de las observaciones en Latinoamérica que hemos hecho, las oportunidades que existen en el tema de agricultura inteligente. Luego voy a hablar de los desafíos que enfrentamos en asistencia técnica, ¿sí? Y después de hablar de los desafíos, pues vamos a hablar de las oportunidades también, ¿sí? Las oportunidades que hay en asistencia técnica, cómo es que la tecnología nos puede ayudar allí. Y luego voy a hablar de dos ejemplos con pequeños agricultores, agricultores de pequeña escala en México y Colombia, con los cuales hemos trabajado colectando información, analizando esa información con metodologías de inteligencia artificial y minería de datos, y luego esa información, cómo la presentamos para que se tomen decisiones. Al final hablo un poco como del futuro, de cómo estamos mirando el futuro y de las lecciones aprendidas. Entonces, para comenzar, lo primero es lo que les hablaba yo de la evolución de la productividad en Latinoamérica, cómo la agricultura inteligente, la agricultura digital nos ofrece unas oportunidades. Y en el caso de la productividad, lo que observamos en esta gráfica esto es un gráfico inspirado primero en la industria azucarera colombiana, pero que en la medida que fui viajando por diferentes países de Latinoamérica e inclusive algunos países de África, ha sido como la evolución natural del aumento de la productividad de los cultivos, donde primero se importaba la tecnología y eso representó unos pequeños aumentos en la productividad. Entonces, cuando hablo de la tecnología importada era, entonces la industria azucarera aquí, pues importaba la tecnología que estaba en Australia, en otras latitudes, y entonces eso representaba un aumento en la productividad. Lo mismo sucedía con arroz, se importaba la tecnología de Estados Unidos. Luego, cómo esa tecnología se fue adaptando a nuestras propias necesidades, a nuestras propias condiciones ambientales. Entonces, en la medida que nosotros observamos cómo se adaptaba, eso fue aumentando en la productividad. Luego vinieron lo que son el desarrollo de los opciones tecnológicas, paquetes tecnológicos, que es como después de obtener una madurez, de importar una tecnología, de adaptarla a nuestras propias condiciones, entonces ya las observaciones de los técnicos y de los científicos, de los investigadores, pues se empezaron a desarrollar como unas opciones tecnológicas por región, y eso representó un aumento en la productividad. Lo que estamos presenciando ahorita en muchos sectores es que todo lo que tiene que ver con agricultura específica por sitio, agricultura de precisión, agricultura digital, está representando este nuevo salto en la productividad. Ahora, no sucede para todos los cultivos. La mayoría de los cultivos, vamos a decir, este es un caso un poquito pues, drástico, donde estamos hablando de que esta línea naranja son para cultivos que no aumentan la productividad. Por supuesto, muchos han aumentado la productividad, pero no como estos cultivos acá, que generalmente son cultivos
donde hay una alta organización en la cadena de abastecimiento, inclusive cuentan con su propio centro de investigación o su propio sistema de transferencia de tecnología. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta gran mayoría de cultivos, con los que no han tenido esta evolución a través del tiempo? Entonces, nuestra hipótesis ha sido que la agricultura inteligente, la agricultura digital, nos puede representar como ese salto cuántico. En inglés se llama leapfrogging, que es como dar un salto que nos permita evitarnos como esos pasos intermedios, ganar mucho tiempo, acelerar estos cambios y no invertir tantos recursos, ¿sí? Y ya se ha comprobado en otras latitudes. Por ejemplo, en África, en Nairobi, los que han tenido la oportunidad de estar allí en Kenia, hace muchos años que no se utiliza el efectivo, se utiliza el dinero en los teléfonos, dinero digital. Entonces, es como pasaron casi que guardar el dinero bajo sus camas a tener el dinero en los teléfonos celulares. Entonces, lo que ya, son unos saltos que se dan y evitando los pasos intermedios que hay en la mitad, ¿no? O casi que pasar de los telegramas a los teléfonos inteligentes. Entonces, nuestra apuesta es que esta agricultura inteligente nos ayude como a acelerar esos cambios y a que en el caso de la agricultura, pues nos ayude a aumentar la productividad. En el caso de la transferencia de tecnología, de la extensión, bueno, el panorama no es muy alentador si tenemos en cuenta pues que se siguen emitiendo documentos donde habla de que la gran dispersión de los agricultores en nuestras condiciones pues no permiten que los servicios de extensión lleguen a todos los agricultores. Pues si ustedes recuerdan el censo agropecuario que se desarrolló en Colombia, casi que nos estaba revelando que solamente el 10% de los agricultores reciben asistencia técnica, ¿sí? Y se pone un poquito más preocupante si vemos que, bueno, por supuesto que pues, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, entonces mi LinkedIn tiene pues bastantes contactos de ingenieros agrónomos y alguno de ellos en algún momento postea esto, de que busca trabajo y el 90% de las posibilidades se dan en compañías de ventas de insumos agrícolas. Entonces, no sé, el panorama, pues los agricultores no están recibiendo asistencia técnica, no todos, una minoría, y aparte las oportunidades que existen, pues vienen con un sesgo a la hora de hacer estas recomendaciones. Ahora, las oportunidades, ¿cuáles son? Entonces, hoy en día existen pues mucha tecnología para llegar a los agricultores, ¿no? Pues en la época que yo trabajaba, antes de yo ser científico para el CGIAR, yo trabajaba como extensionista, ¿sí? En la zona cafetera. Y pues era un poco frustrante el número de fincas que alcanzaba yo a llegar por día y también como el tipo de recomendaciones que estaba dando, porque muchas veces no eran desarrolladas para ese contexto particular en el que yo estaba dando asistencia técnica. Ya me hubiera, pues ya hubiera querido yo contar con esas herramientas. Ahorita hay forma de llegar a cientos de agricultores con video, con radio, con sistemas de voz interactiva, con mensajes de texto. Algunos de estos ni siquiera, por ejemplo, para los que están con un nivel de alfabetización y que no alcanzan, que no tan alto, pues lo que son mensajes de voz, el radio, el video, parecen ser unas muy buenas opciones para aquellos con un poquito más de alfabetización, pues los mensajes de texto que los puedan leer y algunos de esos ni siquiera requieren cobertura de internet. Entonces, pues eso es de esto nos podemos asistir también para llegar a muchos agricultores. Y yo creo que algo muy favorable también es la simpatía que hay por los servicios de extensión. En la gráfica de abajo podemos ver un asistente técnico, un extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros, con su tableta, o sea, tiene la parte de tecnología, pero también un mensaje muy bonito de los agricultores que en un momento determinado de la pandemia estaban agradeciendo la visita de este extensionista. ¿Sí? Otro desafío muy importante y es que, bueno, aprovechando que yo lidero esta comunidad global en agronomía asistida por los datos, trabajamos con otras comunidades de práctica en el mundo y con algunos de estas empresas que llegan a agricultores a través de video, generando una infografía, ¿sí? Un trabajo de investigación de más de 4 años y que los hallazgos son cuáles son las actitudes, las fortalezas y los conocimientos que deben tener estos extensionistas del futuro, estos asistentes técnicos, ¿no? Y también viene con unas recomendaciones. Y fíjense ustedes que una de las recomendaciones, como está acá la recomendación número 2, es crear currículos con instituciones de educación que estén más adaptados a las necesidades actuales de la agricultura. Y bueno, pues es muy agradable ver que universidades como la Universidad ICESI
están básicamente respondiendo a toda esta investigación que está aquí. ¿Qué es lo que necesita un extensionista? ¿Cómo es que lo debemos perfilar? Y la Universidad ICESI con su nuevo programa responde esas preguntas, ¿sí? Pensar más allá de la productividad de los cultivos, no solamente productividad, tener mayor conocimiento de cambio climático. Ayer Jesús Quintana hablaba de los sistemas agroalimentarios sostenibles, es decir, tenemos una visión mucho más amplia de generar alimentos con alto valor nutricional, espíritu emprendedor, pero para mí la más importante, y lo digo por la propia experiencia como ingeniero agrónomo formado acá en Colombia, que es una mayor afinidad con herramientas digitales y sobre todo el análisis de datos. ¿Sí? Pueden haber muchas herramientas hoy y puede ser muy sexy todo el tema de Internet de las cosas, los satélites, los drones, pero es que esa información es útil si uno la analiza y toma decisiones a partir de ella. Por eso este nuevo programa de ingeniería agronómica está dentro de la Facultad de Ingeniería. O sea, es decir, tiene toda esa estructura matemática, pensamiento algorítmico para poder dar soluciones a los agricultores con una base de ingeniería. Ahora sí voy a entrar a hablar de justamente cómo es que se hacen estos trabajos de ingeniería, de agronomía guiada por los datos, trabajando con pequeños agricultores. Entonces, lo primero es trabajar con los gremios o con los agricultores en cómo colectar la mayor cantidad de información respecto al clima, al suelo, al manejo agronómico, ¿sí? Entonces, en el caso de Colombia, trabajamos con FENALCE, con la Federación Nacional de Cereales, y empezamos entonces, bueno, ¿qué hay en clima? Entonces trabajamos ahí con el IDEAM para recopilar esa información de clima. Gracias a Dios tiene toda esta política de datos abiertos. Para el tema de suelo trabajamos con una guía que fue desarrollada acá en el CIAT y que casi 4.000 agricultores la han implementado hasta el momento, que mide propiedades físicas del suelo. Y para tomar información de manejo agronómico desarrollamos una plataforma de manera conjunta con FENALCE para capturar esa información. En el caso de México, nos asistimos para el caso de clima de Conagua y utilizando unas bases de datos públicas de clima, utilizamos información de INIFAP para el tema de suelos, que también tiene políticas de datos abiertos, y para capturar la información nos pegamos a un programa grande que tiene México con CIMIT, que es otro centro CGIAR, en el que tienen más de 300.000 agricultores y con ellos se colectó la información de manejo agronómico. Entonces, dependiendo del cultivo, dependiendo de la región, estas cosas pueden cambiar, pero ya aquí lo más importante es, bueno, y una vez tiene esa información y tiene la productividad, ¿qué hace con eso? Y entonces viene un desafío muy grande, que es el tema de curación e integración de datos, porque estos datos vienen en diferentes formatos, vienen Excel, hay series de tiempo, son datos geoespaciales. Entonces aquí la magia es realmente como, bueno, hay datos faltantes en las bases de datos. Entonces, ¿cómo desarrollar algoritmos para integrar esa información, para que los datos faltantes sean imputados, o sea, que se llenen esos datos que están faltantes allí? ¿Cómo esa información se sube a una base de datos que uno luego la pueda analizar? Y aquí yo les puedo decir que es donde invierte mayor parte de tiempo el equipo que yo lidero. Pero lo gratificante de esto es que, bueno, una vez conectas esta información, entonces empiezas a mirar cuáles son los resultados de los modelos. En este caso utilizamos un modelo que se llama Random Forest, como son árboles aleatorios, que es una metodología con principios de inteligencia artificial, y encontramos en Córdoba cuáles eran los factores más importantes asociados con la variación de rendimiento acá en el norte del país, ¿sí? Hay una publicación pues que habla de los detalles muchísimo más técnicos, por si quieren visitarla en caso de que tengan algunas preguntas mucho más específicas, pero aquí les presento en 3 diapositivas qué fue lo que hicimos. Entonces básicamente fue eso, determinar cuáles eran los variables más relevantes en la productividad, pero más importante aún era, por ejemplo, que teníamos en la base de datos que los agricultores en Córdoba estaban aplicando entre 0 y 40 kilogramos de fósforo por hectárea, pero que estas metodologías, encontrando patrones, identificando como patrones y señales en los datos, nos estaban diciendo, oiga, pero no hay necesidad de aplicar más de 15 kilogramos, la planta no está respondiendo más, estamos contaminando más, estamos haciendo mayor emisión de gases de efecto invernadero, paremos en 15. Entonces ya este tipo de hallazgos se vuelven una recomendación, ¿sí? Y una recomendación clara de que no hay que aplicar más de 15 kilogramos, no hay necesidad, pero eso no lo sabíamos porque no habíamos corrido ante estos análisis. Lo que hicimos fue un trabajo de validación, es decir, esto no fue como, estos son los resultados, implementenlo. Hicimos un trabajo de validación en Córdoba con FENALCE y en los datos nosotros teníamos que la productividad podía aumentar hasta un 40%.
Pero entonces cuando hicimos la validación en campo de los agricultores, tuvimos vendavales e inundaciones. Aún así, sugiriendo lo que es, implementando las sugerencias que hacía el modelo de qué es lo que deberíamos hacer, la productividad aumentó hasta un 20%. Es decir, que muy posiblemente sin los vendavales y sin las inundaciones hubiéramos podido alcanzar a aumentar 40% la productividad. ¿Cómo fue en México? También con pequeños agricultores. Los mismos principios: colectar información, limpiar esa información, subir esa información, organizarla, finalmente analizarla, determinar cuáles son las variables más relevantes en la variación de rendimiento en maíz. Y eso luego tomaba forma, en el caso de México, era ya más asociado al nitrógeno y a la densidad estimada de semillas, y son básicamente los mismos principios en dos contextos diferentes, ¿no? Ahora, esto cómo se vuelve algo tangible, algo que un técnico, algo que las instituciones puedan tomar decisiones con base en esta información. En el caso de Colombia, la misma plataforma que se utilizó para colectar información se desarrolló como un módulo en el cual se tenía de un lado las prácticas sugeridas por el modelo y por los modelos, y los técnicos visitaban los campos de los agricultores, entonces empezaban a cotejar, como hacer un benchmarking entre lo que estaba sugiriendo el modelo y lo que estaba haciendo el agricultor, y de esa forma FENALCE pues ha venido trabajando con los agricultores. Miren que en el caso de México, en lugar de una plataforma, a través de este programa Masagro, lo que los técnicos están utilizando es una aplicación en un teléfono inteligente. Entonces, los modelos lo que hacen allí es no alimentan una plataforma, sino que modelan una aplicación en un teléfono inteligente, y a partir de allí los técnicos toman decisiones y hacen la transferencia de tecnología. Ahora, esto en cuanto a cómo fortalecer la transferencia de tecnología, llegar a los agricultores con información mucho más precisa, más adaptada a los contextos específicos de sus condiciones y a los contextos socioeconómicos. Pero por eso también hemos aprendido en todo este tiempo que venimos trabajando en esto que bueno, hay cultivos en los que ya existen metodologías de transferencia de tecnología que funcionan muy bien, participativas o visitando finca por finca. Entonces, si en algunos casos hay escuelas de campo o existen las mesas técnicas agroclimáticas, pues este tipo nosotros, digamos, lo que hacemos es brindar información sólida, con información muy sólida en términos como de la ciencia que hay detrás a este tipo de mecanismos de extensión que ya hay. No es que pretendamos decir, bueno, vamos a imponer un sistema de extensión diferente, para nada. Aquí funcionan muy bien muchos sistemas, y entonces más bien es como fortalecerlos con esta información. Algunas veces con apps, otras veces ahorita estamos intentando con chatbots, sistemas de interacción interactiva, como lo mencioné, de voz interactiva, como lo mencioné al inicio, mensajes de texto. Y bueno, algunas veces también esta información hay que generarla a otro nivel, ¿sí? A nivel de gobierno, a nivel de investigadores, y bueno, para eso están pues las publicaciones científicas a nivel de investigadores, notas de prensa, para eso nos apoya mucho comunicaciones acá en el CIAT, escribiendo blogs o haciendo infografías. Ahora, esto es algo que ya hemos venido haciendo por más de 10 años, y yo solamente les he compartido unas experiencias probadas con pequeños agricultores de pequeña escala de maíz en México, pero esto lo hemos implementado con varios proyectos que hemos ejecutado con Asogrucol, con el Ministerio de Agricultura, hemos trabajado con FEARROZ, con varios gremios en el país, pues hemos trabajado en 8 países además, muchos en Latinoamérica, estamos con algunos países de África desde hace poco. Y hemos adquirido mucha madurez en la parte de análisis. Yo creo que es importante también decirlo, porque no, nosotros en el 2014 nos invitaron, había una propuesta abierta de que las Naciones Unidas abrió un concurso de quiénes eran los que estaban haciendo Big Data para el cambio climático. Participamos, entraron casi más de 70 países, entraron a ese concurso. Nosotros fuimos uno de los ganadores y tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York a presentar en el marco de las Naciones Unidas, que en ese año se enfocaba en cambio climático, en presentar los resultados como uno de los ganadores. En el 2018 ya nos quisimos presentar al concurso más prestigioso que hay de analítica en agricultura en el mundo, que lo organiza Syngenta, el desafío de analítica de Syngenta, donde ya ellos te dan una base de datos y entran los grupos que saben analizar información en agricultura en el mundo. Pues en el 2018 nosotros entramos ahí, quedamos entre los 5 finalistas, y para sorpresa de todos, pues nosotros nos lo ganamos. Nos ganamos ese concurso en el 2018, esto fue en Baltimore, en Estados Unidos, donde salimos premiados también con este.
Y el año pasado, el trabajo de México, que lo hacemos con el centro hermano, con CIMIT, parte del CGIAR, nos presentamos a un concurso de analítica ya mundial, no en agricultura. Es decir, aquí ya pensamos, competimos con MIT, con las mejores, con unas universidades, de las mejores universidades del mundo, con Oracle, ellos brindando soluciones para transporte, para tecnología, y nosotros el trabajo de México lo presentamos y también fuimos los ganadores. Entonces, esto pues habla un poco de la experiencia que hemos adquirido. Y mirando hacia futuro, ayer el presidente de la República, cuando estaba iniciando el evento, estaba hablando de un proyecto, justamente con el CIAT, el proyecto de agricultura climáticamente inteligente. Él lo mencionó. Entonces, en este proyecto, que es gestionado con el Fondo Verde del Clima y la CAF, pues entonces pensamos también ir más allá, ¿sí? Por ejemplo, estamos pensando en trabajar en varios gremios, y empezar a trabajar, por ejemplo, con un chatbot que lo vamos a llamar como Hola IA, el ingeniero agrónomo de inteligencia artificial. Tenemos trabajos con imágenes satelitales y sensoramiento remoto en varios de los cultivos, identificación de etapas fenológicas, de estreses de los cultivos, diseño de nuevos formatos para presentar esta información de pronósticos agroclimáticos, lo que les mostré del ejemplo de maíz en Córdoba, trabajar mucho más de la mano con los gremios y trabajando con unos modelos que hacen predicción climática con base en inteligencia artificial, que se llaman modelos de la siguiente generación, de nueva generación o Next Gen. Y tenemos pensado también hacer unos trabajos con realidad aumentada para identificación de estreses en los lotes de los productores. Así pues que no nos vamos a quedar solamente en la parte de minería de datos, sino que estamos realmente llevando esto hacia cómo modernizar, la extensión de tecnología, reducir el riesgo climático, como los proyectos que vienen a futuro, y pues yo seré uno de los líderes de este proyecto. Lecciones aprendidas, bueno, hay muchas metodologías hoy y herramientas digitales que nos ayudan a colectar información de mucho más rápida y a veces hasta más precisa, como las imágenes satelitales, imágenes espectrales, hiperespectrales, hay sensores remotos, hay mapas digitales de suelo, hay mucha información. Eso no era lo que sucedía cuando yo empecé a trabajar en estos temas. Después de que me gradué de agronomía, vine a CIAT, luego me fui a hacer un doctorado justamente en este tema, en electrónica, en una escuela de robótica, posiblemente uno de los pocos agrónomos trabajando en una escuela de electrónica en Suiza. Y bueno, allí fue donde aprendí también todo esto es como la parte analítica, y vi que también los ingenieros agrónomos podíamos ser mucho más fortalecidos en la medida que entendiéramos más de esto. Entonces, hay muchas más metodologías, como lo acabo de decir. Necesitamos preparar mucho mejor la nueva generación de profesionales en el campo. Esto no es algo que solamente lo estoy diciendo yo, esto es algo que uno escucha acá en el Valle, por ejemplo. La industria azucarera nos está pidiendo eso. Muchos gremios en el país que están diciendo necesitamos estos ingenieros agrónomos, estos nuevos profesionales con unas nuevas habilidades. Otro aprendizaje es que pues, ha sido todo un desafío analizar la información en agricultura, porque a diferencia de finanzas o transporte, pues la información en agricultura no está estructurada, no es tan fácil conseguirla, a veces no es una información que se pueda encontrar, y si se encuentra no es fácil acceder, y si se accede entonces tal vez no es interoperable, y si es interoperable entonces no se puede reusar. Entonces, pero hay muy buenas iniciativas como lo del IDEAM, que ya hay políticas que liberan los datos. Colombia está muy bien posicionado en ese tema, pero por ejemplo nos faltan desarrollar más como las APIs para poder extraer esa información y hacer los análisis, ¿no? Que la limpieza de información toma muchísimo tiempo. Como les dije yo, el equipo con el que yo trabajo, la mayor parte del tiempo se dedica a hacer limpieza de datos. Entonces, pues, para aquellos científicos de datos que quieren trabajar pues se van para otros sectores, no les gusta mucho agricultura porque pues aquí hay es mucho lo que se la pasa uno limpiando información. También que es un trabajo multidisciplinario. Hemos aprendido muchísimo de esto. Esto no es que es el equipo que está en el CIDA que hace análisis, no. Esto es, trabajamos con los gremios, nosotros podemos y los capacitamos, analizamos los datos con ellos. Ellos mismos nos dicen, mire, esta variable está faltando, esta relación que usted encontró acá no es una relación coherente, es espuria, usted está confundiendo cosas acá. Esto es multidisciplinario. Esto no es un trabajo que hacen unos científicos de datos y ya, no. Esto es multidisciplinario, necesitan ingenieros agrónomos, biólogos, inclusive personas con conocimiento en ciencias sociales, en fin. Lo otro es que necesitamos que este tipo de tecnologías estén disponibles para la toma de decisiones y a diferentes niveles, ¿no? No solamente de centros de investigación, sino del gobierno, la academia, el sector privado.
que es el que puede brindar mejor sostenibilidad financiera a estos proyectos, y sociedad civil. Y por último, algo que justamente nos ha resultado muy inspirador para nosotros es cómo trabajar a través de unos hubs. Y hay una publicación en Nature, justamente en China, donde nos ha resultado muy inspirador el trabajo de cómo ellos hacen como unos nodos de innovación con los institutos de educación, los institutos de investigación, pero entonces se hacen alianzas con las cooperativas de agricultores. Hay una constante retroalimentación de los agricultores hacia la ciencia que se está generando acá. Hay un apoyo del gobierno, hay unos servicios privados que dan sostenibilidad financiera, y finalmente eso va llegando a las cooperativas y a los agricultores. Yo creo que si hay un ejemplo inspirador que ha resultado para nosotros que venga de China, aprovechando este evento, es la tecnología de los Backyard Hubs, que ellos llaman allí. Bueno, con eso termino mi presentación en, ya vi, 26 minutos de los 30 que había prometido. Así que muchas gracias, y estoy ya dispuesto a responder las preguntas si las hay. Muy amables. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy importante tu exposición. Creo que hay que destacar varios temas, todo esto del proyecto de la agricultura climáticamente inteligente. Resulta muy interesante. Y bueno, toda la aplicación y todo este asunto de la inteligencia artificial, este trabajo de la asistencia técnica digital de ustedes, de la agronomía guiada por los datos, los análisis de la información en agricultura, el papel de la ciencia, el papel de la educación. Creo que el tema de la formación de profesionales en esta área y este sector y en este tema es muy importante. Aquí veo una pregunta. Germán Llanos pregunta que se hace necesario, que si se hace investigación participativa con los productores en agricultura inteligente. Es una pregunta, Daniel. Ah, sí, claro. Bueno, yo conozco a un Germán Llanos, colega. No sé si sea el mismo que está preguntando, pero si es él, pues muchos saludos. Pues metodologías participativas, esto es un área en la que el CGIAR hizo mucha investigación en la década de 80s y 90s, ¿no? Que estuvo como quieto por un tiempo, pero ahorita a través de las mesas técnicas agroclimáticas y de los TESACs y las Smart Villages, se ha venido recuperando. Yo creo que hemos entendido de todas estas metodologías de investigación participativa cómo pueden nutrir mucho estos sistemas de extensión. Porque les voy a dar un ejemplo. Ahorita hay un montón de iniciativas y ONGs utilizando mensajes de voz, mensajes de texto, en fin, y ellos dicen, no, con eso le llegamos a los agricultores. Y un llamado de atención que les he hecho yo es, venga, pero recuerden que hay metodologías participativas que existen y funcionan muy bien. Es más bien cómo adaptamos estas tecnologías a esas metodologías participativas, a esos principios que establecimos hace tanto tiempo. ¿Sí? Pero entonces sí, se tiene pensado, pero no hay como una mesa o hay una específicamente para el tema digital.